Actividad fase cero, reconocer qué es la pedagogía y su importancia en la educación. Curso Pedagogía, presentado a Andrés Danilo Rodríguez, elaborado por Andrés Antonio Vallejo, grupo 551-058-1. ¿Qué es educación? La educación puede ser vista como la expresión del ingenio humano que impulsa la función social de crecer juntos. Según Zambrano, educar puede entenderse como el hecho en que los individuos cooperan para poder reconocerse a sí mismos y sacar a flote lo mejor de cada cual. El sentido de educar. Toda acción que se remita al sentido de educar afianza la relación entre docente-alumno, docente-padres de familia, docentes jóvenes, con el propósito de activar las mejores cualidades y capacidades de cada individuo con el que se relaciona. En efecto, este tipo de experiencias requieren del saber y la participación de otros para asimilar otro tipo de perspectivas frente a la realidad y el contexto en que se encuentran. ¿Qué es pedagogía? La pedagogía trata de afianzar una serie de procedimientos y técnicas que promuevan el mejoramiento de la enseñanza. Un verdadero maestro debe superar el método tradicional de transmitir contenidos para consolidar su rol determinante en la formación de seres humanos, sin pasar por alto el propósito educativo frente a la sociedad. La pedagogía descriptiva hace énfasis sobre los hechos, los acontecimientos y factores que inciden en la objetividad del marco educativo. El carácter reflexivo es el enfoque sobre los temas relacionados con la proyección, los propósitos, la realidad de la educación que se deben considerar a profundidad en el marco social y los intereses de los alumnos, por parte de los docentes, las instituciones y los programas educativos. ¿En qué se diferencia la educación? Según Cardona, la educación busca descubrir y exaltar las cualidades, las habilidades, los dones, entre otros, de cada ser humano, para que éste mismo sepa cuál es su potencialidad y la pueda aplicar en la realidad del mundo al que pertenece. Seguidamente, comparte con los demás sus experiencias y dotes con el fin de promover el desarrollo dentro de la sociedad. La educación se diferencia por abordar una serie de conocimientos que se vinculan con el sentido cultural y representativo de los individuos, interiorizando un significado sobre su legado cultural y la consolidación de nuevos conocimientos. ¿En qué se diferencia la pedagogía? La pedagogía se distingue por la cualidad de abstraer de manera ordenada, técnica y minuciosa el hecho educativo, y se remite a poder vincular más de un área del conocimiento, al comprender de forma general un tema desde diversos argumentos y puntos de vista. La pedagogía desempeña la labor de plantear un horizonte en la educación y determinar la forma para desplegar la enseñanza y el aprendizaje a través de las ciencias acorde al desarrollo del pensamiento de los educandos. La pedagogía contempla a la educación, sus actores y normas para determinar cuál es el propósito de la educación, qué clase de individuos se pretenden formar y qué clase de medios se pueden emplear para alcanzar dichos objetivos y la clase de aprendizajes. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano-colombiano? Porque es realmente importante desplegar otro tipo de enfoques epistemológicos y reflexivos que lleven a la construcción de una identidad y una conciencia legítima que le faculte la comprensión del contexto cultural, de la estructura social, los intereses, las dimensiones afectivas y conductuales de los educandos y, consecuentemente, se origine un aprendizaje que logre dar sentido a su origen y el lugar que desempeña dentro de la sociedad. Por otro lado, al centrar nuestra atención a lo que expone Cardona sobre el sentido de la importancia de promover la liberación y el desarrollo del individuo, porque es a través de esta manera como se puede facultar al individuo de manera integral y, a la vez, se le brinda una serie de elementos que le conducen a formar un criterio como individuo frente a la sociedad, desempeñando su papel como ciudadano y asumiendo la responsabilidad en la construcción de la misma. ¿Qué me motivó a elegir una licenciatura? Considero que la labor va más allá de la transmisión de información,
Por tanto, estimo que es realmente importante como docente disponer una actitud crítica y reflexiva con el fin de brindar una serie de herramientas adecuadas que requieran de un verdadero análisis. Elegir la licenciatura en filosofía consiste en hacer que los alumnos se vean reflejados, ya sea sobre las circunstancias de su comunidad o entorno escolar. En este orden, los procesos formativos permitirán hacer del entorno educativo un ambiente propicio para la manifestación de sus opiniones, para expresar sus sentimientos y la clase de impresiones que tienen frente al mundo que les rodea y la realidad que están experimentando. Pues bien, expuesto todo lo anterior, podemos entrar a comprender los elementos claves del programa Cibersofía. El programa Cibersofía hace énfasis en los temas relacionados con la educación, la pedagogía y la filosofía. En este caso, se aborda específicamente los planteamientos expuestos por Jacques Rancière respecto a la emancipación intelectual. Jacques Rancière es un filósofo francés, un gran pensador reconocido por su gran influencia en la actualidad, ya que aborda temas relacionados con la educación y la filosofía, a la vez que trata de asuntos referentes con la política, historia, estética, cine y literatura, hallando puntos de encuentro y su respectiva distinción. Jacques Rancière sugiere cómo se puede alcanzar la emancipación de los trabajadores aludiendo a su capacidad política. Para comprender esta idea es necesario remitirse a su obra llamada El Maestro Ignorante, la cual se basa en un profesor del siglo XVIII llamado Joseph Jacotot y logra concluir que cada persona posee la capacidad para emprender y entender una explicación bien dada. Se debe tener presente que el maestro desempeña una labor importante al momento de ponderar con su decisión la inteligencia del alumno, con el objetivo que el educando sea quien desarrolle su inteligencia y lo aplica a los temas de su interés. Rancière hace énfasis sobre el concepto de la igualdad de las inteligencias y que lo que en realidad se necesita para promover el desarrollo de estas es la voluntad y la atención como sus pilares, ya que al poder emancipar la inteligencia de la población trabajadora, aun así si estos tienen o no grandes conocimientos, pueden reclamar su emancipación de forma política. Entonces, ¿qué significa la emancipación para Jacques Rancière? Según Rancière, todas las inteligencias son iguales, lo que varía es la época y la manera de pensar. Por tanto, si se logra asumir una capacidad competente para aprender, consecuentemente podrá elevar su capacidad intelectual. Este concepto va más allá del significado de liberación de un determinado sometimiento, ya sea por estar subordinado o dependiente a algo superior. En este sentido, establece que todos los seres humanos tenemos la capacidad para aprender si se logra concebir un grado de inteligencia que le permita interpretar las diversas formas experiencias sensoriales. Una vez referido a lo anterior, podemos entender que la voluntad es realmente un factor detonante que faculta el criterio para aprender y determinar todo aquello que se es capaz de hacer. A manera de conclusión, para poder generar la transformación social mediante el cambio de los métodos que se están siendo empleados en la educación, se requiere de un planteamiento que conlleva generar la transformación social mediante el cambio de métodos que se están siendo empleados en la educación o en la sociedad. Por otro lado, para impulsar la revolución social o intelectual es necesario descubrir el modo de superar las limitaciones que se han permitido, que han sido impuestas. La movilización de la inteligencia, la potencia de las voluntades, proyecta un movimiento de inteligencia frente al entorno el entorno escolar y social según la eficacia de los docentes. Entonces, ¿qué podemos entender como emancipación intelectual? Es el acto que da muestra en donde los docentes superan su propio condicionamiento, donde permiten a los educandos superar sus propias limitaciones y que en este sentido se logre impactar en las formas de pensar de otros y se logre facultar un criterio frente a la sociedad, la educación y las nuevas formas de pensar.